Fíjese que Ricardo Rocha, el periodista Ricardo Rocha, y grábeme, don David, por favor. Fíjese que el periodista Ricardo Rocha se comunicó con su servidor hace ya, ¿qué será? Un par de semanas, Gunter, aproximadamente un par de semanas, para grabar una entrevista para un esfuerzo que a mí en lo particular me llamó la atención y participamos. Se llama México Shock 2020 y eran entrevistas con 20 periodistas, influencers, 20 personajes que él consideraba teníamos algo, poco, mucho que aportar a la conversación, a este debate de las ideas, desde personajes como Héctor de Mauleón, Javier Lozano, vi por ahí a Abraham Mendieta, su servidor, Álvaro Delgado, en fin, buscó un balance, es lo que tengo entendido, Ricardo Rocha, para hacer este proyecto. Bueno, pues la semana pasada se presentó tanto en Radio Fórmula como en sus espacios que se llaman Rocha Informa, las ediciones para estos programas especiales. Esta semana inició presentando las entrevistas completas y les he pedido permiso para que ustedes vean y escuchen las reflexiones de su servidor. Podrán o no estar de acuerdo conmigo, pero ustedes saben que de mi parte, sin máscaras, toda la honestidad a las preguntas que me formuló Ricardo Rocha. Aquí está lo que se publica hoy en Radio Fórmula y en Rocha Informa, y lo comparto con ustedes en Sin Censura y lo platicamos después con Toño. Esta es una producción de Grupo Fórmula. Vicente Serrano, periodista, creador de los conceptos Sin Censura TV y Sin Censura Media en Internet. Antes que nada, gracias por esta conversación. A tus órdenes, Ricardo. Gracias por invitarme. Vicente, ¿quién o quiénes son los responsables del shock de salud económico y social en que se encuentra México? Yo creo que en una situación difícil, pero que de acuerdo a incluso organismos internacionales se está sacando el barco adelante. Nos guste o no nos guste lo que vemos, pues está haciendo un trabajo con lo que se tiene o con lo que nos dejaron. Yo soy de las personas que cree que estamos paleando mucha del escombro que nos dejaron los gobiernos pasados, y desafortunadamente eso también cuenta a la hora de enfrentar una pandemia. Eso también cuenta a la hora de enfrentarnos a una crisis económica mundial. Pero bueno, han sido, insisto, los organismos internacionales como la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, la ONU, organismos como el propio Banco Mundial, que han destacado lo que se está haciendo en México. Tal vez no como lo veíamos antes, tal vez no como estábamos acostumbrados a los anuncios, pero sí creo que se está haciendo con una conciencia muy, muy de ver primero por los pobres y muy de ver por el país, ¿no? Como tal vez no lo vieron los gobiernos anteriores. México parece dividido en dos bandos. ¿Estás de acuerdo en ello? Y en su caso, ¿por qué? En los que siguen defendiendo el status quo, en los que siguen defendiendo las formas corruptas de antes, y en los que buscamos una transformación. Si así es como está dividido en dos bandos, pues sí estoy de acuerdo. En los que buscan que los privilegiados de antes paguen lo que les corresponde de impuestos, en los que buscan que los millones a los que no les chorreaba nada, ahora vean un poco de luz. Pues sí, sí hay un país dividido, mas debo decir que la mayoría somos los que queremos un México diferente, o los que estamos tratando de construir un México diferente, y la minoría son estos que se siguen aliando para
para el golpeteo político, para buscar recoger esos privilegios y eso a lo que estaban acostumbrados. Yo soy de los que piensa que no hay polarización cuando la mínima parte o la minoría son estos que dicen sí por México, pero yo pregunto por cuál México. Ahora, ¿cómo describes a quienes no piensan como tú? Pues creo que o como despistados, o como distraídos, o de plano como hipócritas y sinvergüenzas. Creo que nada más basta darse cuenta lo que dice, por ejemplo, Lozoya, y no hay que creerle a ojos cerrados, pero que nos confirma Carabeo, lo de las maletas con billetes para los senadores panistas. Basta con enterarnos de los grandes desfalcos y la forma en que se sirvieron con la cuchara grande en los pasados gobiernos para preguntarse de qué lado de la historia quiero estar. De la de esos que no tuvieron, con mucho respeto lo digo, madre, para repartirse a manos llenas, a pesar de que lo hicieron a costillas de millones que no tenían y tal vez sigan sin tener mucho o algo en nuestro país. Es una pregunta muy interesante y que da para la reflexión, Ricardo. ¿Cuáles, en tu opinión, son los dos principales problemas de México y qué hacer para solucionarlos? Los dos principales problemas. Creo que los residuos de los gobiernos anteriores que permanecen en puestos de poder hoy en plena cuarta transformación. Los tapones de los que habla Abel Hernández y de los que tanto hemos reportado nosotros en Sin Censura. Gente que ha brincado de gobierno en gobierno o que mínimo brincó del gobierno pasado a este gobierno y que sigue defendiendo intereses que no son los intereses de esa transformación o de ese cambio en México. El elefante reumático al que se refiere el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ese, para mí, es un gran problema y es uno de los principales problemas para que avance lo que muchos pensamos como el México transformado, el México cambiado, el México que queremos. Y por otro lado, este amaciato de los corruptos en puestos de poder con el crimen organizado que nos tiene desafortunadamente en estos niveles de violencia, con estos problemas de inseguridad que no están a la vista de todos, ¿no? Muchas personas quieren ver los resultados de la estrategia de seguridad de este gobierno en 2 años y no se dan cuenta, o somos muy ingratos o de plano somos muy ignorantes porque no nos hemos dado cuenta que esto se echó a perder no en 2 años, mínimo en 2 sexenios. ¿Algo más que quieras puntualizar, que no te haya preguntado? ¿Algo más que quieras decirnos con absoluta libertad? Ricardo, creo que también uno de los problemas principales que tenemos en México es una prensa, medios de comunicación, periodistas que se han asumido como enemigos de la transformación de México. Muchos de esos que recibieron grandes cantidades de dinero de publicidad oficial o de chayote en gobiernos anteriores. Y entiendo que la publicidad oficial no necesariamente era chayote, pero la publicidad oficial a manos llenas fue un vicio que llevó a muchos a prostituirse y hoy a querer confundir a la gente. Vicente Serrano, creador de Sin Censura TV, gracias por tu confianza. Estamos en contacto. Te mando un abrazo, Ricardo. Gracias. Mi querido Toño, nada más
quiero agregar, porque Ricardo Rocha no me va a dejar mentir, que le sacaron al parche. Editaron parte de mis respuestas a Ricardo Rocha, porque mencionaba con nombre y apellido a Joaquín López Dóriga, a Ciro Gómez Leiva, a Carlos Marín, a Loret de Mola, y entiendo por qué editaron. Por eso rescaté esta entrevista, porque, y reto a Rocha Informa, reto a Ricardo Rocha, reto a Radio Fórmula a que publique mis declaraciones sin edición. Entiendo que no caería bien un señalamiento a Mr. Rating, Ciro Gómez Leiva, porque tiene su programa en Radio Fórmula. Entiendo que no caería bien una crítica de su servidor a Lord Chayotes, Joaquín López Dóriga, porque tiene su programa en Radio Fórmula. Y entiendo que no hayan caído bien mis declaraciones sobre los personajes cuando yo dije que había un tercer problema en México, que era la prensa prostituida, vendida, corrupta. Y los mencioné con nombre y apellido. ¿Por qué les duele tanto? ¿Por qué, si hay, como diría Ricardo Rocha, absoluta libertad, terminaron editando las declaraciones de su servidor? Con mucho respeto, Ricardo, pero no podemos hablar de libertad absoluta cuando ustedes mochan, cortan, omiten las declaraciones sin censura de Vicente Serrano. Y le duela a quien le duela, le pese a quien le pese, yo me sostengo. Me sostengo incluso se lo digo de frente a Ricardo Rocha, por quien tengo cierto respeto, pero ¿qué pasó? Si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Si ya saben que mi honestidad, mi congruencia y mi lengua van por delante, ¿para qué me invitan si van a editar las declaraciones de su servidor? Así no, don Ricardo, mi querido Toño. Sí, yo también le guardo muchísimo respeto a Ricardo Rocha, Vicente, pero vamos, no tiene que haber ningún tipo de temor reverencial. Yo como periodista, tú como periodista, podemos también entrevistar a Ricardo Rocha. Yo lo entrevisté hace aproximadamente 1 año y medio cuando fue a la conferencia de prensa mañanera a decirle al presidente López Obrador que él no había pues recibido como columnista millones de pesos en concepto de publicidad oficial, sino que tenía una empresa junto con sus hijos, una empresa de comunicación, ¿no? De medios de comunicación, y que eso era las percepciones que había obtenido. Sin censura le dimos el espacio también para hablar de lo que él quisiera, y quiero mencionar el caso porque nosotros le abrimos el micrófono a Ricardo Rocha para que él dijera lo que tenía que decir, y en ningún momento editamos su entrevista. Tal y como está, usted la puede buscar en nuestros espacios en Sin Censura Media. Usted puede encontrar esta entrevista con Ricardo Rocha, la que le hago yo ahí en la conferencia de prensa mañanera. Creo que debemos ya de pensárnosla muy bien al darle clases de periodismo a los que están en el pedestal de los medios de comunicación tradicionales. Me está dando cada vez más, frustración el enterarme de este tipo de cosas, el ver este tipo de cosas. Personajes que supuestamente son precedentes de los medios de comunicación terminan siendo pues esto, ¿no? Haciendo alguna situación terrible o doblándose ante los intereses corporativos de las empresas para las que trabajan. Eso es absolutamente terrible. Lo digo con muchísimo respeto. Yo respeto mucho a Ricardo Rocha. Sin embargo, no podemos pensar en este tipo de problemáticas si tenemos ética periodística, profesionalismo. Punto número 1, en una entrevista no se plantean desde antes las preguntas, no se plantea de qué se va a preguntar o cuáles son las preguntas o qué va a pasar con todo esto, y no se edita. Es una entrevista que tiene que, en todo caso, mostrar todo lo que dice el entrevistado, si la queremos hacer de lo más imparcial. Ese es el punto. Claro está, si de pronto tienes un programa de noticias, tienes un noticiario, tienes un programa de análisis, o etcétera, y pones extractos, ahí se vale, ¿no? Oiga, pues que me dijo esto en tal entrevista. Pero así como lo está presentando Vicente, nuestro querido Ricardo Rocha,
Me parece de lo más lamentable. No, esta es la entrevista, me reuní con el influencer aparte, Vicente Serrano, y esto fue lo que me dijo en su totalidad. No, pues no fue en su totalidad. Esto es absolutamente lamentable, es falto de ética. Nosotros sí somos periodistas, es que esa es la otra. Además de todo, estos que están en el pedestal de los medios de comunicación tradicionales, miran hacia abajo y piensan que es una especie de ofensa. Yo así lo noto todavía, el hecho de que se le considere a alguien youtubero o influencer, cuando muchas veces esos youtuberos o influencers son, pues vamos, agentes de mayor valía informativa que cualquiera de ellos. Es lo más desafortunado. Ellos, para mí, nunca fueron los periodistas que México necesita. Han quedado muy mal frente a los medios de comunicación en el extranjero. Siempre los miran hacia abajo a ellos. Y hoy tenemos situaciones que crecieron desde estas esferas del poder en algo grotesco, espantoso, y que se podría traducir incluso en la imagen de Víctor Trujillo Broso, ¿no? Tener a un payaso dando las noticias, etcétera, sin ningún tipo de idea informativa, de medios, ¿no? Pero bueno, ahí lo tienes tú. Yo también siento un poco de frustración por todo esto, Vicente. Sin embargo, qué bueno que al menos parte de tu voz se haya escuchado en los medios tradicionales una vez más. Así quieran callarla como lo hicieron hace algún tiempo, ya mejor ahí la deja. Pues vaya decepción, la verdad, debo de admitirlo, y pues yo le pido a la producción de Rocha Informa que nos compartan la entrevista completa y nosotros la publicamos en Sin Censura para corroborarle, para confirmarle a nuestra audiencia de qué tamaño es nuestro compromiso con la verdad. Tristemente no la compartieron, ¿no? No la compartieron. Pues espero que Juan Ayón, de la producción de Rocha Informa, tenga la amabilidad de compartirnos la entrevista completa para sacarnos la espinita. Aunque queda claro que hay un grupo que entre ellos se defienden. ¿Quiénes son? ¿Quién sabe? Ya le corresponde al gran juez, que es la audiencia, definir quiénes son los que se defienden entre sí, pero me parece lamentable que hayan editado de esa manera la entrevista. Pero qué necesidad, qué pinche necesidad. Bueno.